Hola, espero que se encuentren muy bien. Esta vez, la siguiente sesión del curso extracurricular Palestina en la reconfiguración del sistema mundial es mi turno de compartir con ustedes mi ponencia, la desosloización de la cuestión palestina, la cual eh, surge como resultado de mi reciente lectura del libro Descolonizando la causa palestina del profesor palestino Haidar Eid, así como eh, evidentemente por la situación tan grave que observamos en Palestina. Antes de comenzar, es pertinente hacer una breve presentación sobre mí. Yo soy licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. De igual manera, soy investigador del Observatorio Geohistórico de la Universidad Nacional de Luján. Observatorio que junto con el portal Coordenadas de, de nuestra querida universidad nos permite hacer estas transmisiones y darle pues este soporte virtual a cada una de nuestras clases. De nueva cuenta, como hice al inicio del curso, expreso mi agradecimiento con cada uno de los integrantes del consejo de este observatorio, así como de los integrantes investigadores del mismo. Bien, dicho esto, podemos comenzar. En los últimos meses, desde el 7 de octubre de 2023, desde el estallido de la escalada genocida, del ente sionista, distintos investigadores en el mundo han tomado postura respecto a este problema. Y algunos de ellos son los que aparecen en pantalla. El israelí Ilan Pappé, el valenciano Jorge Ramos Tolosa, el palestino, y para ser específicos, Gazatí Aidareit, o el argentino Martín Martinelli, profesor que inauguró eh, muy amablemente este curso. Cada uno de estos investigadores ha dado entrevistas, conferencias, ha publicado artículos o libros de forma reciente en los cuales abordan el problema en Palestina. Ilan Pappé, Jorge Ramos publicaron en la primera mitad de este año un par de artículos muy interesantes sobre el inminente o casi inminente colapso del sionismo, del proyecto sionista. Ellos, eh, a través de una serie de puntos que esbozan, nos dan a entender que el proyecto sionista cada vez está más cerca de colapsar. Y algunos ejemplos son la crisis al interior de Israel. No hay que olvidar que a inicios de este año y ya desde finales del anterior, había sido muy discutida la reforma judicial, una reforma judicial que había generado controversia, todo tipo de manifestaciones en el país, como no se había visto en Israel en ningún momento de su historia. Esto sin olvidar que desde 2018, 19 a la fecha, pues han sido realizadas varias elecciones, eh, lo cual pues nos habla que ningún gobierno ha durado el periodo estipulado debido a la polarización política, a las diferencias en proyectos. Eh, También hemos visto un encarecimiento del costo de vida, lo cual ha generado pues más descontento entre la sociedad en general. Esto hablando solo de la cuestión al interior. Tras el 7 de octubre, por supuesto que hubo muchos problemas que comenzaron a salir y otros que se vieron agravados. Por ejemplo,
Sabemos que tras el 7 de octubre aumentó el número de trámites por parte de israelíes que solicitaron su pasaporte y que comenzaron a emigrar, a irse del Estado de Israel. Sabemos que pues muchas empresas comenzaron a experimentar las consecuencias del boicot, desinversión, sanciones y comenzaron a desinvertir en Israel. Un caso paradigmático es el del gigante informático Intel, que tenía considerada una multimillonaria inversión en este país, considerado el país de las startups, eh, pero pues tras, insisto, el boicot, el movimiento y las protestas, no solo en Israel, sino a nivel mundial, pues las empresas como Intel comenzaron a pues rechazar esta posibilidad. Entonces, tanto Ilan Pappé como Jorge Ramos eh, postulan que podríamos estar eh, ante la caída paulatina del régimen sionista y lo comparan con el apartheid sudafricano al señalar que, pues así como cayó ese régimen, pudiera avistarse en el horizonte una posibilidad similar al proyecto sionista. Haidar Eid, en su libro Descolonizando la cuestión palestina, pues nos da un panorama similar y es ahí donde nos propone dos conceptos que vamos a retomar en esta breve ponencia: la osloización y la desosloización. Hablaré sobre ello más adelante. Lo interesante del caso de Haidar Eid es él, hasta donde sabemos, era profesor de literatura en la Universidad de Al-Aqsa. Él vivía en Gaza. Él estuvo los primeros meses del genocidio en la franja. Hacia octubre, noviembre del año pasado, él se encontró en el borde fronterizo con Egipto, logró salir de la franja y ahora se encuentra viviendo en Sudáfrica. A inicios de este año 2024 comenzó a redactar, o más bien retomó la redacción de un texto que venía trabajando desde el año pasado, eh, escribiendo en la oscura Gaza, una Gaza pues llena de tinieblas ante la falta de electricidad. Y en este año, pues su libro fue publicado. Eh, Insisto, hablaré sobre esto a lo largo de esta breve exposición. El caso de Martin Martinelli, que pues desde que estalló el genocidio se ha pronunciado abiertamente, valientemente sobre lo que sucede en ese territorio, también sobre pues, la postura del gobierno argentino y quien recientemente en nuestro curso Palestina en la reconfiguración del sistema mundial nos habló de Palestina, del lugar que ocupa en esta era del hiperimperialismo. Los invito, las invito, les invito a que consulten pues su muy eh, brillante, brillante exposición. Como les decía, el texto de Haidar Eid, y me disculpo por si hace algunos minutos me equivoqué de nombre, eh, titulado Descolonizando la mente palestina, pues es un texto en el que pues, nos habla de varios conceptos contrapuestos. Por un lado, la osloización eh, y por el otro, la desosloización. Y para tener en cuenta esto, hay que partir del 13 de septiembre de 1993. Ese día,
en Washington, por mediación del gobierno de los Estados Unidos, la Autoridad Nacional Palestina, entonces presidida por Yasir Arafat, y el Estado de Israel a través del primer ministro Yitzhak Rabin, firmaron los acuerdos de Oslo, una serie de acuerdos que pretendían ser la solución definitiva al problema en Palestina. Sin entrar en tantos detalles, porque sería imposible eh, abarcarlos en esta exposición, podemos decir que los acuerdos de Oslo, al menos en lo oficial, sentarían las bases para la creación de un Estado palestino y darían seguimiento a la mal llamada solución de dos estados. Para entonces, el Estado de Israel ya era un Estado totalmente consolidado en Medio Oriente. Y el Estado palestino, si bien ya había sido proclamado en Argelia algunos años atrás, todavía no tenía total soberanía en el territorio de Palestina. Entonces, se suponía que, pues tras la firma de estos acuerdos, a más tardar en un plazo de 5 años aproximadamente, debían cumplirse ciertos objetivos. Y este Estado palestino que iba a ser establecido en ese lapso de tiempo, iba a ser establecido sobre Gaza y sobre Cisjordania. Sin embargo, en el caso de Cisjordania, eh, pues iba a quedar dividida en tres áreas. El área A, que corresponde al 18% de Cisjordania, iba a quedar bajo el control total de la Autoridad Nacional Palestina, solo el 18%. El 22% iba a ser un control compartido por la Autoridad Nacional y el Estado de Israel, y el 60%, el área C, iba a quedar bajo control total de Israel. Otra vez, se suponía que eh, era un plan paulatino y que al término de estos 5 años, la totalidad de Cisjordania iba a pasar al control de la ANP. Sin embargo, pues esto no fue así. Nunca se cumplieron esos objetivos. La Autoridad Nacional Palestina nunca terminó de ejercer el control sobre estos territorios y, por el contrario, Israel aumentó su proyecto colonial pues en la zona al promover la creación de asentamientos, muchos de ellos ilegales, al punto de que el gobierno no tenía ninguna injerencia o el ejército, y pues el territorio bajo control palestino comenzó a ser aún más fragmentario. Entonces, lo que en este libro propone Haidar Eidt es, desde la firma de los acuerdos de Oslo en 1993 y hasta la fecha, todas o la mayoría muy arrasadora de propuestas que han buscado poner punto final a la cuestión palestina han dicho: la solución, la única solución, es la creación de dos estados. Y lo vimos recientemente a inicios de este año cuando España, Irlanda, incluso el caso de México, recientemente con el gobierno entrante de Claudia Sheinbaum, siguen diciendo: sí, tenemos que reconocer a Palestina como Estado, pero sin dejar de reconocer a Israel. Em, Cuando lo más viable, según Haidar Eidt, entre muchos otros investigadores, es la creación de un solo Estado, en el que todas las personas del territorio tengan igualdad de condiciones. Bien, podemos decir, en pocas palabras, que la
osloización es mantener viva la solución de dos estados. La desosloización, un concepto que utiliza mucho Eight en su trabajo, es descartar esa posibilidad. Decir, la solución de dos estados es un fracaso, no es viable. La única solución viable es la creación de un solo estado en todo el territorio. Son dos procesos, desde luego, no es algo inmediato, sino que es paulatino, pero se tiene que hacer así. Ya no solo porque así tenga que ser o porque sea pertinente, sino porque es necesario. Esta solución de los dos estados se remonta al menos al plan de partición y unidad económica de las Naciones Unidas, propuesto en 1947, la conocida como Resolución 181, una resolución injusta, podemos decir, ya que otorgaba el 55% de la Palestina histórica a la minoría judía y el 45% del territorio al Estado árabe, el Estado palestino, que en ese entonces representaba la mayoría poblacional. Solamente la ciudad de Jerusalén quedaría bajo control internacional. Hay que decir lo que ya es sabido, que este plan nunca fue implementado porque tras la creación de Israel en 1948 estalló en la Primera Guerra, si es que podemos llamarle así, e Israel, tras vencer en esta Primera Guerra, pues se hizo todavía con una porción mayor del territorio. Y desde entonces, tras la creación y consolidación de Israel como Estado, pues esta eh, alternativa se ha mantenido como la presunta solución del problema palestino. Sin embargo, sabemos que aún antes de la creación de Israel, la colonización sionista de Palestina había pues, comenzado a hacerse mucho más vigorosa. De 1882, cuando fue establecida la primera colonia sionista, Rishon LeZion, establecida bajo control otomano, pasaron a la actualidad a tener presencia en casi la totalidad del territorio, con excepción de algunos lugares en Cisjordania y de Gaza en la actualidad, aunque pues no sabemos con exactitud cuál vaya a ser la situación futura. Esto considerando que pues Gaza se encuentra invadida desde el año pasado. Ahora, el fracaso de los acuerdos de Oslo, hay quienes postulan que los acuerdos nacieron muertos, algo paradójico en sí mismo, pero que es posible, se ve reflejado en un caso como este, el del Aeropuerto Internacional Yasir Arafat. Consideremos que el Aeropuerto Internacional fue creado precisamente en esos años posteriores a los acuerdos de Oslo. Esto con la intención de atraer pues a personas de otras partes del mundo, principalmente funcionarios, gobernantes, que pudieran llegar directamente a Palestina y no necesariamente hacer escala en Israel. Sin embargo, eh, pues el aeropuerto fue bombardeado eh, a, a inicios de la década del 2000 en reiteradas ocasiones
Y en esta fotografía tomada el 9 de septiembre de 2018, se nos muestra pues la destrucción del aeropuerto. Se observa pues desierto, vacío y una infraestructura muy dañada. Entonces, prácticamente antes del estallido del genocidio en Palestina, pues la comunicación estaba interrumpida. Ya no había vuelos nacionales ni internacionales que pudieran arribar a esa parte de Palestina, a Gaza específicamente. Otro concepto muy interesante que utiliza Haidar Eidt en su trabajo es el de bantustanización. Él nos dice que Palestina ha sido bantustanizada, eh, y esto hace remembranza directa al apartheid en Sudáfrica. Recordemos que en la época del apartheid, los supremacistas blancos del territorio crearon bantustanes al interior del territorio que ellos controlaban. Y en esos territorios específicos decidieron que iban a vivir las personas no blancas del territorio. Esto para segregarlos racialmente, negarles sus derechos y mantener el dominio sobre la totalidad del territorio. En el caso de Palestina, Haidar Eidt dice, la fragmentación que ha sufrido Palestina a causa del régimen colonial sionista ha hecho que nosotros también tengamos de alguna forma bantustanes. Entonces, pensar que nosotros debamos establecer un estado sobre esos bantustanes no es una solución real y debemos seguir el ejemplo de Sudáfrica. Los líderes anti-apartheid en Sudáfrica se opusieron rotundamente a la creación de un estado sobre los bantustanes y a través del boicot, de las desinversiones y de las sanciones internacionales con el tiempo, lograron que el apartheid sudafricano cayera. En ese sentido, Eidt dice, no podemos y no tenemos que aceptar eso, porque implicaría someterse aún más a las pretensiones del colonizado. Una definición muy adecuada sobre el apartheid nos la da el urbanista israelí Oren Yiftahel de la Universidad Ben Gurión del Negev. En su artículo The Deepening Apartheid de 2022, eh, nos da la siguiente definición. Apartheid es un régimen que promueve la opresión y dominación sistemática de una identidad sobre otros grupos con la intención de mantener esa dominación. Los regímenes de apartheid niegan a los grupos oprimidos plenos derechos políticos, legales y espaciales. El apartheid como delito está definido en dos documentos internacionales clave: la Convención de la ONU sobre el Apartheid de 1973 y el Estatuto de Roma de 1998 y actualizado en 2002. Desde la ratificación del Estatuto de Roma por la mayoría de los países del mundo, apartheid se ha convertido en un término genérico para los regímenes que practican la discriminación colectiva racista que no necesariamente replica el modelo sudafricano, entre comillas, original. La propuesta, la afirmación central de Oren Yiftahel en su artículo mencionado es que la combinación de más de un siglo de colonización persistente y violenta, un fuerte nacionalismo y el proceso capitalista de liberalización, han llevado juntos a la formación de facto y de jure a la consolidación de un régimen de apartheid en Israel. Este régimen se caracteriza por cuatro tipos principales de estatus civiles separados y desiguales que recuerdan al régimen del apartheid en Sudáfrica.
los blancos, que son los judíos israelíes con plenos derechos de ciudadanía. Después, en B, los colorados, que sería la traducción directa del inglés, árabes palestinos con ciudadanía israelí y derechos parciales, sobre todo, o más bien aquellos que viven dentro del Estado de Israel. C, los, entre comillas, negros, que serían los palestinos, que viven en los territorios colonizados u ocupados, que no son ciudadanos y que por lo tanto no tienen derechos políticos, así como los refugiados palestinos a los que se les niega el derecho al retorno. Y D, los grises, principalmente inmigrantes laborales no ciudadanos, residentes temporales y solicitantes de asilo, que no necesariamente son palestinos y que provienen pues de muchas partes del mundo. Según Oren Yiftahel, el régimen se ha establecido para proteger los logros de la judaización colonial de la tierra y la dominación de la nación judía. Y este régimen, pues, ha sido posible gracias a la legislación que, pues, se ha promovido desde la creación misma del Estado de Israel. Eh, Oren Yiftahel nos dice que hay un eh, deepening apartheid, es decir, una profundización del apartheid o un apartheid profundo, eh, ya que en los últimos años pues, se han aprobado nuevas leyes que buscan consolidar este proyecto. Hay muchos ejemplos. Eh, y todo esto está llevando a que una población esté reemplazando a otra, por así decirlo. Este gráfico de Visualizing Palestine nos da una buena idea. Entre 1922 y 1947, 480,000 judíos inmigrantes eh, pues habían migrado pues al entonces mandato británico antes de la creación de Israel y que tras la creación del Estado pues se iban a convertir en ciudadanos. No necesariamente estos 480,000, pero sí muchos de ellos. Mientras que 100,000 palestinos fueron expulsados de Palestina o forzados a dejar sus casas. Entre 1948 y 1966, es decir, desde la Nakba y hasta pues la formación del Estado israelí, consolidación, tenemos que 1,261,000 judíos inmigrantes obtuvieron la ciudadanía israelí bajo la ley del retorno israelí, de la cual hablaré un poquito más adelante. Por su parte, 750,000 palestinos fueron expulsados en la Nakba, perdón, entre 1947 y 1949, así como el desplazamiento interno de 35,000 personas. Entre 1967 y 2018, es decir, desde la ocupación de Cisjordania y Gaza, 2,008,000 judíos inmigrantes obtuvieron la ciudadanía, mientras que 400,000 palestinos fueron expulsados tras la Nakba. 240,000 residencias fueron canceladas por Israel y hubo 200,000 desplazados. En total, desde 1922 a 2018, 3,749,000 judíos inmigrantes llegaron a Palestina y la mayoría de ellos obtuvo la ciudadanía, mientras que 1,725,000 palestinos fueron desplazados. Perdón, y no solo esto, sino que eh, desde entonces se les ha sido negado el derecho a regresar. Eh, Israel ha, en este otro gráfico, institucionalizado la discriminación. Aquí se nos indica que
hay cerca de 60 leyes que privilegian a los judíos, a las personas judías en el territorio de Palestina, mientras que desplazan y discriminan a las personas no judías. Algunas de esas 60 leyes eh, comenzaron a ser pues dictaminadas desde 1950, aunque como indica este gráfico, la mayoría de leyes han sido aprobadas desde la década del 2010, lo cual es un indicativo de cómo en los últimos años se ha profundizado el apartheid, como nos diría Oren Yiftachel. La ley del retorno establece desde 1950 que cualquier persona judía del mundo, cualquiera, con algunas excepciones eh, muy menores, puede solicitar la ciudadanía israelí y puede solicitar también regresar, entre comillas, al Estado. Y digo entre comillas porque ¿cómo se puede regresar a un país en el que no se nació, con el que nunca se ha tenido un contacto terrenal, familiar? Esta ley niega el derecho al retorno de los palestinos refugiados desde la Nakba. Entonces, es un indicativo del estado de apartheid eh, que comenzó a construirse desde entonces. En 1953 fue aprobada la Ley de la Adquisición de Tierras. Esta ley estableció la confiscación de tierras por parte de Israel, de las tierras de los refugiados palestinos y de los ciudadanos palestinos de Israel. La ley establece que si una propiedad está ausente, es decir, que los dueños, las dueñas de la propiedad, pues se van, abandonan su propiedad y no solicitan eh, o no se presentan como los dueños, pues el Estado israelí tiene el derecho a confiscarlas y a darlas a personas judías que así lo soliciten o a instituciones. Incluso el Estado mismo las puede usar para su propio beneficio. En 2003 fue aprobada la ley de la ciudadanía, una ley que niega la unificación de los ciudadanos palestinos que, que son ciudadanos israelíes, perdón, pero que son palestinos y que están casados. No, 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 otra vez. La ley de ciudadanía establece que aquellos palestinos que estén casados con ciudadanos israelíes, aun cuando estén casados, no pueden vivir juntos. Esto significa que si un palestino o palestina quisiera irse a vivir con su esposa, esposo a Israel, porque tiene el pleno derecho al tener ese vínculo familiar, no podría hacerlo. Está prohibido. En 2018, la ley del Estado-Nación, pues, estableció que el Estado judío es el Estado del pueblo judío. Eh, por lo tanto, discrimina a las personas no judías eh, y digamos que pues sienta las bases de la judiocracia, un gobierno para los judíos, para las personas judías del territorio. Todas estas leyes han hecho que de 1972 a 2018 la población de colonos en Israel, eh, particularmente en Cisjordania y en Jerusalén Este, haya crecido muy rápidamente.
Hacia 2018 se tenían contabilizadas 683.553 personas viviendo en Cisjordania y en Jerusalén Este. 463.353 en Cisjordania y 220.200 en Jerusalén Este. Esto significa que de 1972 a la fecha se pasó de tener pues unas eh, centenas de personas, colonas, a miles de personas. La gran cantidad de colonos que viven en el territorio por sí mismo vuelve muy complicado pensar en un proceso descolonizador que nos permita pensar en dos estados. Por eso es que sigue siendo más viable la opción de un solo estado. El colonialismo de asentamiento pues sigue siendo una realidad, como, como dice este gráfico. El colonialismo de asentamiento es una forma de colonización de donde una sociedad colona, de forma completa o parcial, reemplaza a la población indígena en su propia tierra. Algunos casos donde pues esto ha pasado son el caso de Argentina, eh, europeos principalmente que llegaron y comenzaron a desplazar a los indígenas, el de Estados Unidos y Canadá, en donde todavía hay comunidades indígenas muy minoritarias ya, porque la mayoría fue pues arrasada desde el siglo XIX. El caso de Australia y de Nueva Zelanda, otro caso muy similar, el del Sahara Occidental, en el que Marruecos busca eh, a través de ese irredentismo marroquí de apropiarse del territorio saharaui. Por supuesto, el caso de Palestina. Eh, Aún con todo esto, sabemos de procesos descolonizadores o también llamados de indigenización eh, que se encuentran en progreso. El caso de Groenlandia, de Algeria, de Argelia, perdón, en español, de Libia, de Etiopía, de Kenia, o el caso, como ya decíamos recién, de Sudáfrica. Entonces, hay ejemplos en los cuales el proceso descolonizador no solo ha sido necesario, sino que ha sido exitoso. ¿Por qué no pensar, por qué no luchar para que Palestina también sea libre, como tanto lo necesita? Y para terminar, eh, pues los invito a que lean este artículo de Oren Yiftahel, de A Deepening Apartheid, en los textos de los profesores mencionados al inicio, y me regreso para, para hacerlo visual, los textos de Ilan Papé, de Jorge Ramos Tolosa, de Aida Reid, de Martín Martinelli, en los que nos hablan como contrarreferentes de la cuestión palestina sobre qué podemos hacer, ya no solo como académicos, sino como sociedad en general, para retomar el proceso descolonizador en Palestina. Vijay Prashad, quien es un historiador indio, escribió el epílogo del libro de Haider, y una de las últimas palabras que escribió fueron las siguientes. Haider aboga por un solo Estado, la posibilidad de crear un Estado laico y democrático desde el río hasta el mar, que incorpore a todas las personas que viven en esas tierras como ciudadanos iguales y que acoja a los exiliados palestinos para que regresen conforme a la legislación de la ONU. O Israel sigue siendo un estado de apartheid, argumenta Haider, o estas tierras deben convertirse en un estado laico y democrático. No hay otra opción. Un argumento cada vez menos probable, pero al mismo tiempo cada vez más necesario. Y cada vez más necesario porque Israel sigue asesinando personas. Y hoy, 18 de octubre de 2024, más de 41.000 personas asesinadas, casi 2 millones de personas desplazadas, deberían de ser más que suficientes para decir
Israel no puede seguir siendo un estado de apartheid, no puede seguir haciendo lo que quiera, tiene que serle puesto un alto. Palestina tiene que ser libre, tiene que crearse un solo estado para todas las personas que iban en el territorio y como titulé esta ponencia partiendo de este texto de Eidt, la cuestión palestina debe ser desosloizada, debe de dejarse pensar en la idea de dos estados, una idea colonial en muchos sentidos. Pues muchas gracias. Espero que eh, más que soluciones, pues mi clase les permita acceder a nuevos textos, a nuevas preguntas, a nuevas interrogantes. Nos vemos la siguiente semana con la exposición del profesor Moisés Garduño García de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Que estén muy bien. Nos vemos pronto.